¿Sabías que a fines de la década de 1960, principio de los 70, los políticos argentinos se batían a duelo para defender su honor? Las imágenes que estás viendo es un documento audiovisual de un duelo real entre un político y un militar argentino que tuvo lugar en noviembre de 1968 en Buenos Aires, Argentina. Los duelos en Argentina no son ni fueron legales, pero sí eran muy aceptados por la sociedad y además eran tratados con mucha liviandad por el Poder Judicial. Es decir, que el Estado no perseguía a nadie, no metía preso a nadie, no encarcelaba a nadie que haya matado a otra persona en un duelo de honor, y siempre y cuando los duelistas fuesen personas distinguidas o de alta sociedad. Porque en todo el territorio nacional había duelos entre gauchos, duelos entre la clase baja, pero solamente el beneficio de la impunidad llegaba a unos pocos. Y en este video se muestra un duelo real entre un periodista y político de la Unión Cívica Radical contra un militar argentino. Y este video y fotografías de este lamentable evento dieron la vuelta al mundo, mostrando cómo estos hombres que supuestamente representan al ciudadano argentino se abrían las carnes a punta de espada para resolver sus diferencias. Pero ¿quiénes son los hombres que aparecen en esta cinta del año 1968 batiéndose a duelo? Uno es un abogado, periodista y político argentino del Partido Radical llamado Yoliván Biglieri, y el otro es un militar argentino de alto rango, el almirante Benigno Varela, quien fuera comandante de operaciones navales de las Fuerzas Armadas Argentinas. Pero ¿cuál fue la causa o desencadenante de este enfrentamiento? Fue una publicación periodística que realizó el periodista y político radical Yoliván Biglieri en contra del militar. En este artículo, Biglieri acusaba a Benigno Varela de ser un traidor y un corrupto. Esta publicación se realizó en 1968, durante la dictadura militar del presidente de facto Juan Carlos Onganía. Biglieri realmente detestaba de sobremanera al militar Benigno Varela, porque este, 2 años atrás, había traicionado al presidente radical Arturo Illia. Era 1966 y corría el rumor de que un nuevo golpe militar derrocaría al radicalismo del poder. El entonces presidente Illia, como medida última ante esta situación que ya era inminente, citó a los 3 principales altos mandos de las Fuerzas Armadas Argentinas para que se comprometieran mediante la firma de un acta a no intervenir en el mandato democrático y republicano de entonces. De los 3 altos mandos convocados, solo el almirante Benigno Varela estampó su firma en el compromiso. Pero al poco tiempo, una junta de comandantes del ejército argentino integrada por el mismísimo Benigno Varela derrocaron al presidente Illia y tomaron el poder del país. Es decir, que Benigno no cumplió con su palabra. Además de exponer esta historia en la opinión pública, el periodista radical señaló que este no fue el único caso de traición del militar Benigno Varela, ya que en el pasado también había traicionado a Juan Domingo Perón y también a sus camaradas. Y también lo señaló de ser un corrupto, porque en esa nota sostenía que Benigno Varela había utilizado recursos del Estado para hacer mejoras en su domicilio. Lógicamente que esta publicación indignó al militar Benigno Varela y entendió que la única manera de limpiar su imagen era exigiéndole al periodista radical una retractación y una disculpa pública, y en el caso de no hacerlo, retarlo a un duelo a muerte. Se dice que en realidad lo que el militar pretendía era asustar, amedrentar al político radical para que éste publicara una retractación. Allegados al militar contaban que en su despacho solía decir: tranquilo muchachos, tranquilo, porque todos sabemos que los radicales son una manga de maricones y este no va a querer enfrentarse a duelo conmigo. Maricones en la acepción de un hombre poco valiente. Pero la cosa no salió como él esperaba. Existen 2 versiones de cómo el militar habría retado a duelo a Biglieri. Una dice que sencillamente lo hizo mediante un telegrama,
pero otros historiadores sostienen que el militar envió a 2 emisarios a las oficinas del diario Autonomía, diario que dirigía Viglieri, y allí estos 2 emisarios le dijeron al radical que debía retractarse y pedir disculpa, y en el caso de no hacerlo, que se supiera retado a duelo. Y que Viglieri se puso de pie junto a su escritorio y estiró su mano derecha hacia los emisarios y le dijo: muy bien, muchachos, lo voy a hacer. Inmediatamente voy a nombrar mis padrinos para empezar a organizar el enfrentamiento. Acepto el duelo con el almirante Benigno Varela. Esto dejó anonadados a los emisarios, que no esperaban esta respuesta. Y a partir de ese momento comenzó toda la organización para consumar el duelo entre este radical y el militar argentino. Lo que el almirante Varela y sus hombres desconocían era que el periodista radical sí tenía formación militar, porque había estudiado en un liceo militar y además tenía un excelente manejo del sable, porque había practicado esgrima durante muchos años. ¿Y en qué consistía la organización de un duelo? Era básicamente en una serie de medidas que garantizaban la igualdad de posibilidades para ambas partes. Para ellos, y según lo dictaba una suerte de estatuto de duelos que regía en el país, ambas partes debían nombrar a 2 padrinos, quienes serían los representantes de los duelistas. Estos, con la cabeza fría, alejada del rencor y del odio existente entre las partes, debían escoger las armas con las cuales se batirían a duelo. Debía buscar una persona especialista en estas contiendas y contratarlas para que ejerza como juez del duelo, la cual debía ser totalmente imparcial. Debían también contratar un médico para que éste asistiera a los duelistas en caso de heridas graves. Y también se acostumbraba a convocar a un sacerdote para que en el caso de muerte de uno de los duelistas, éste les rezara y le diera la extrema unción. Los padrinos también debían ocuparse de todo el papeleo, porque debían conformar un acta de duelo de honor, la cual era firmada por ambas partes, en la cual declaraban que se enfrentaban bajo su propia voluntad, en pleno uso de sus facultades, entendiendo que en el caso de herida o muerte ninguna de las partes debía ser juzgada por la justicia, ya que esto era un ajuste bajo un ámbito totalmente personal y privado. En realidad, este documento formaba parte de una suerte de gris legal, y los padrinos también debían ocuparse, en el caso de muerte de su apadrinado, de todos los trámites relacionados con el velatorio y el sepelio, y ellos tenían la obligación de informar a los familiares del muerto la mala noticia. La cosa que ser padrino de duelo era un trabajo y un compromiso enorme, peor que cuando te piden ser padrino de bautismo. Gracias. A la hora de elegir el arma, la parte ofendida tenía el beneficio de escoger cuál sería. Los padrinos del militar Benigno Varela eligieron un sable. El sable tenía estas características. Era un sable de filo y contrafilo y punta, un arma sumamente mortal en el caso de ser acertada en el lugar preciso. Los padrinos del periodista radical estuvieron de acuerdo con la elección de esta arma, porque Viglieri tenía un excelente manejo del sable. Además, la elección de un arma tan letal daba a entender el nivel de odio que se tenían cada parte y que iban buscando la muerte de su oponente. A la hora de elegir el lugar donde se consumaría el duelo, las partes tuvieron su desacuerdo. El periodista radical proponía que sea en la central sindical de la CGT, que es la central de los sindicatos argentinos, lo que era un territorio, digamos, hostil para un militar. En cambio, por su parte, los padrinos del militar propusieron, escuchen esto, que el enfrentamiento se consumara en la cubierta de un barco en alta mar. Por un lado, para que los militares estuviesen dentro de su zona, totalmente alejados de posibles miradas ajenas y sobre todo, porque el almirante Varela, con harta experiencia en navegación, se manejaría muy bien
en alta mar. En cambio, el periodista radical seguramente se marearía en ese lugar y no podría concentrarse totalmente en la lucha. No era ningún tonto Varela a la hora de elegir un lugar. Lógicamente, ninguna de las partes se pusieron de acuerdo, pero cabe reconocer que un duelo en la cubierta de un barco en alta mar hubiera sido de película. Ante la falta de acuerdo, el juez tuvo que intervenir, el juez del duelo tuvo que intervenir y imponer un territorio neutral. Y el territorio fue en una casa quinta de la localidad de Monte Chingolo, partido de Lanús, provincia de Buenos Aires. Cabe destacar que los duelistas también podrían haber elegido armas de fuego. En realidad, los enfrentamientos, los duelos con pistola, eran los más usuales en la época, pero se los consideraba duelos pocos elegantes. En otra ocasión te voy a contar sobre duelos históricos que se realizaron en Argentina con armas de fuego. Y inclusive en la historia mundial de los duelos hay casos en que los duelistas se llegaron a enfrentar con armas de todo tipo, como ser cuchillos diminutos, horquillas de campo, martillos tipo mazas. Inclusive en Francia existió el caso de dos hombres que decidieron batirse a duelo disparándose con rifle, pero mientras volaban en las canastas de globos aerostáticos, cada uno en un globo con sus respectivos padrinos. La cosa, según cuenta la historia, es que estos se disparaban y no lograban atinarse, hasta que uno de ellos tuvo la magnífica idea de disparar directamente hacia el globo. De esa manera derribó el globo y mató a su oponente y al padrino de este. Volviendo al caso del duelo argentino de 1968 entre el político radical y el militar, los padrinos de ambas partes fueron cautos y decidieron que este duelo no fuese a muerte, pero tampoco a primera sangre. ¿Qué significa esto? Un duelo a primera sangre concluye cuando uno de los duelistas logra herir y hacer sangrar a su oponente. En cambio, en un duelo a muerte, lógicamente concluye cuando uno de los dos duelistas fallece durante el asalto. Pero también hay una tercera opción, que es la opción que tomaron los padrinos de ambas partes, es la opción de impedimento por herida, es decir, que el duelo concluye cuando uno de los duelistas está tan herido que no puede seguir luchando. En honor a la verdad, existieron en la historia de los duelos de Argentina enfrentamientos con personajes mucho más importantes, mucho más relevantes. Por ejemplo, un duelo entre un expresidente Hipólito Yrigoyen y el senador Lisandro de la Torre. Pero ¿por qué este duelo entre el radical versus el militar tuvo tanta relevancia histórica? Fue porque casualmente fue fotografiado y filmado, y este material audiovisual dio la vuelta al mundo. ¿Cómo sucedió esto? De casualidad. A fines de octubre de 1968, la prensa internacional desembarcó en Buenos Aires tras la información de que el magnate griego Aristóteles Onassis visitaría la Argentina para cerrar algunos negocios. Esto era todo un suceso para la época. Hagamos de cuenta que en la actualidad Elon Musk visitar Argentina sería todo un suceso. Hasta yo iría a verlo. ¿Quién no quiere un Tesla? Corresponsales del New York Times, de Los Angeles Times, de la BBC de Londres se encontraban en el país a la espera de la llegada del magnate griego. Pero esto nunca sucedió. Al parecer, Aristóteles Onassis canceló la visita al país y estos corresponsales de la prensa internacional se quedaron sin ningún material para enviar a sus editores. Y fue justo cuando la noticia del duelo entre el radical y el militar se filtró. Lógicamente, ninguna de las dos partes quería que esta noticia se conociera. Querían que el duelo se celebrara en la mayor privacidad posible. Cuentan que estos corresponsales de la prensa internacional solían juntarse a compartir un trago, a compartir un café con sus pares argentinos en los cafetines de Buenos Aires. Y que allí esto le manifestaron que estaban muy preocupados porque volverían a sus países de orígenes sin ningún material. Entonces, unos cuantos periodistas argentinos ya tenían la información, inclusive la fecha y hora
del duelo entre el radical y el militar. Y estos periodistas argentinos le dijeron que se quedaran tranquilos porque en cuestión de días iba a ocurrir un suceso muy importante en el país. Cuentan que el rumor del posible duelo también llegó a oídos de un fiscal federal y que éste ordenó a la policía que investigue inmediatamente el caso. Pero como esto es Argentina y uno de los duelistas era un alto mando de las Fuerzas Armadas, la policía decidió no involucrarse y no realizar ninguna pesquisa. Y le mintieron a este fiscal federal diciéndole que no habían encontrado ninguna certeza sobre este posible duelo. Los periodistas argentinos, junto a los corresponsales extranjeros cargados de potentes cámaras de filmación y fotografía, llegaron a la madrugada del frío domingo del 3 de noviembre de 1968 a las inmediaciones del domicilio donde se realizaría el duelo. Minutos antes de amanecer comenzaron a llegar automóviles transportando a los duelistas, a sus padrinos, al juez, al médico y a los testigos. Y cuando estos ingresaban a la Casa Quinta, los periodistas descendieron de sus automóviles y también intentaron ingresar, pero fueron echados del lugar. Pero los astutos reporteros les hicieron creer que se retiraban del lugar, pero en realidad consiguieron el permiso de vecinos para subir a los techos de las casas más cercanas y desde allí, gracias a sus modernos equipos de filmación y fotografía, consiguieron registrar todo el enfrentamiento. ¿Y cómo fue el enfrentamiento? Fue bastante violento. Las crónicas de la época cuentan que durante el primer asalto, el radical Biglieri logró cortar parte de la oreja derecha del militar y también herirlo en el brazo derecho, pero que el militar Benigno Varela también tuvo su momento y que en una situación tiró un sablazo tan pero tan fuerte que por cuestión de milímetros no parte la cabeza del radical por la mitad. En el segundo asalto, Varela se lanzó con todo contra Biglieri, tajeándolo en el pómulo y en el abdomen. Pero la arremetida de Biglieri fue tan certera que logró acertarle un puntazo en la cadera izquierda al militar. Tras 20 minutos de intenso combate, ambos estaban exhaustos y el médico detuvo la pelea para revisar las heridas. El médico sugirió que se diera por finalizado el enfrentamiento. El juez se lo planteó a los duelistas, pero ambos insistieron en continuar. Y en el tercer episodio, que fue el más dramático, el radical Biglieri fue a fondo con un puntazo al corazón y el militar pudo hacerse atrás justo a tiempo y tan solo recibió una pequeña perforación en su tetilla izquierda. El militar, totalmente sorprendido con esta arremetida de parte de su contrincante que lo hirió en el pecho, soltó el sable y el juez inmediatamente paró la pelea. El juez del duelo, junto al médico, corroboraron el estado físico de los duelistas. Y tras ver que sus heridas no dejaban de sangrar y sobre todo el alto nivel de agotamiento que los luchadores tenían, decidió dar por terminado el enfrentamiento y dictaminó que ese duelo había concluido en un empate técnico. Dijo: señores, las heridas son parejas. Dictamino que este duelo ha sido un empate y quiero saber si ustedes se van a reconciliar. Lógicamente que ninguna de las partes quiso aceptar esto y quería seguir luchando, pero la palabra del juez tenía que ser respetada. Tras la contienda con sable, ambas partes comenzaron a agredirse verbalmente. El militar Benigno Varela le seguía exigiendo al radical Biglieri que se retractara, y el radical Biglieri le contestaba a los gritos: ni retractación ni reconciliación. Entonces, el militar, al ver que ya no había otra opción, comenzó su retirada. Fue entonces cuando el radical Biglieri le gritó: esto es para que sepan todos los milicos que los radicales no somos ningunos maricones. Entonces, el militar apenas se dio vuelta, lo miró y le dijo: reconozco su valentía, pero no puedo decir lo mismo del resto de los radicales.
Muchos sostienen que el que realmente tuvo un triunfo técnico en esta contienda fue el radical Biglieri porque había tenido más llegada hacia su oponente. Pero bueno, eso depende de quién te lo cuente y además creo que no tiene mucha importancia. Lo que realmente se hicieron un festín con esta historia fue la prensa. La prensa internacional, por ejemplo el New York Times, publicó esta noticia con esta fotografía. Lo hicieron así también otros diarios y también el video se mostró en la televisión de la BBC de Londres. Estas fotografías y estos videos recorrieron gran parte del mundo, mostrando que todavía en Argentina las diferencias se seguían dirimiendo mediante duelos, como si fuese una película del lejano oeste. Dicen que cuando esto salió a la luz, el militar Benigno Varela se sintió muy avergonzado y jamás, en el resto de su vida, se refirió a este enfrentamiento. En cambio, el periodista radical Joliván Biglieri se vanagloriaba públicamente diciendo que él era el último duelista de la Argentina y aseguraba que le había perdonado la vida al militar. Tras la muerte del militar Benigno Varela en 1996, el radical Joliván Biglieri reconoció la valentía de su oponente. Hoy en día la cuestión es diferente, los políticos prefieren batirse a duelos verbales en programas de televisión o a través de Twitter. Y convengamos que el tema del honor es algo que no les preocupa mucho, porque el honor no paga mansiones. Pero bueno, en buena hora porque qué lamentable sería que la clase política argentina se autoeliminara batiéndose a duelo entre sí. Sería una verdadera tragedia. Me interesa mucho saber qué piensan ustedes al respecto. Si creen que los duelos de honor son realmente un acto de valentía o un acto de barbarie. Me lo escriben aquí abajo en la caja de comentarios que yo lo leo todos y los respondo. Mi nombre es Matías Ángel. Esto fue otro capítulo de Luna Tucumán Radio. Y no olviden suscribirse al canal porque hay todavía muchas historias que contar. Hasta la próxima. Qué ganas de batirme a duelo con el que me da mate frío.